Líderes es presentado por Banco GNB. Creemos en Paraguay. Aquí pago, pagas donde estás. Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. Tengo el gusto de contar con una invitada de lujo en el programa de hoy. La señora Soledad Núñez, exministra de Senavitat, hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Con ella vamos a estar hablando luego de la presentación del programa aquí en Líderes desde los estudios de Canal Pro. Ya estamos en compañía de la señora Soledad Núñez. Soledad, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos aquí en Líderes. Empezamos a conversar. Sin problema. Corre el tiempo. Me encanta ese reloj de arena. Tenemos ahora 50 minutos para poder conversar corrido. Soledad, permitinos conocerte. A ver, contanos de vos. Yo sé que sos bachiller egresada del Colegio Las Teresas. Sí, así es. Egresada ingeniera civil sí, en la Universidad Nacional de Asunción, egresada con honores. Sí. ¿Y qué hiciste después de egresada antes de ingresar a la función pública? Bueno, la verdad que mi vida de estudiante en la carrera de ingeniería civil estuvo marcada fuertemente por un lado, por una facilidad que sentía que tenía hacia las matemáticas, la física, las ciencias duras. La ingeniería para mí es pasión. Y también toda esa vocación que siempre desde muy chica sentí que tenía hacia lo social, ¿verdad? Entonces para mí la pregunta siempre era cómo poder compaginar ambos mundos y transformarme de alguna manera en una profesional que pueda ser útil para las necesidades del país y no una profesional que simplemente, no sé, sigue como un modelo de éxito que a veces está implantado en la sociedad, ¿verdad? Que un modelo quizá mucho más individualista. Correcto. Entonces, esas eran mis reflexiones, ¿verdad? Más allá de una vida tradicional de estudiante que siempre llevé adelante. Soy deportista, me encanta el deporte, entonces siempre estuve activando también en el centro de estudiantes, en los juegos universitarios, tratando de promover también la mejora del bienestar estudiantil en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? ¿Eras jugadora de básquet? Jugaba básquet, handball, fútbol, okay. Todo lo que puedes imaginarte. El deporte realmente me encanta, ¿verdad? Siento que también es tremendamente positivo para mantener la mente como despejada, para conectar ideas. Creo que es una actividad, un hobby tremendamente sano, ¿no? Y bueno, y termino entonces la facultad y hasta el día de hoy siempre cuento que recuerdo muy bien el momento en que recibí el título, bueno, que recibo el título, que me entrega el decano de la facultad y sentir de alguna manera como un vacío. ¿Viste esos vacíos que uno siente cuando culmina una etapa como importante, un evento que uno se estuvo preparando mucho tiempo y tal? Y ese vacío para mí era decir, a ver, bueno, soy ingeniera civil, bueno, cumplí quizá con las expectativas de mis padres, con las expectativas de la sociedad, cuelgo el título en la pared, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, era como la pregunta que yo tenía, la gran incógnita que me interpelaba, que me movía a buscar hacer algo que pueda ser útil. En ese interín yo comienzo, bueno, a ser voluntaria de un Techo para mi país. Okay. Antes que Techo esté aquí en Paraguay, me invitó un amigo que estaba estudiando ingeniería también en Chile, entonces yo voy a Santiago, estuve trabajando en el sur de Chile en mis vacaciones de verano y mis vacaciones de invierno en el norte de Chile, en asentamientos tremendamente precarios. Y a partir de ahí me conecto con la organización que posteriormente inicia las labores aquí en Paraguay. Correcto, contigo a la cabeza. Exacto. O sea, comienzo a
a trabajar también en el sector privado. Tuve 2 jefes que para mí fueron mentores tremendamente importantes en mi vida también, en cuanto, no sé, inculcar valores, principios, ética, cómo manejaban el negocio. Yo siento que me vinculé al sector de la industria de la construcción con 2 personas que fueron guías para mí en ese momento. Yo tenía 24, 25 años, me dieron la oportunidad de liderar proyectos de construcción a muy temprana edad. Yo siempre supe que quería salir de gabinete. O sea, normalmente un ingeniero junior arranca primero con cómputo, presupuesto, está en oficina. Yo desde el primer día le decía a mis jefes, quiero estar en obra, quiero dirigir las obras, quiero estar en terreno. Y a los 3 meses ya me mandan como ayudante de obra, y luego como ayudante, digamos, el residente de obra, y luego ya como directora de un proyecto que marcó mi vida también, porque me encargué de toda la parte social, de responsabilidad social de la empresa, construyendo escuelas rurales en asentamientos campesinos del país, ¿verdad? Correcto. Y yo tenía 24, 25 años, pero agarraba el móvil de la empresa, me iba a Arroyito, en Concepción, a la zona de Naranjito, en San Pedro, y me internaba ahí con la comunidad educativa para mejorar la infraestructura escolar de esas zonas, ¿verdad? Y no fue fácil porque, bueno, para mi mamá yo era, no sé, totalmente irresponsable siendo mujer, que a veces es como un estigma que también la sociedad a veces te condiciona a tener ciertos empleos o hacer ciertas cosas por simplemente la condición de ser mujer, ¿verdad? Me decía, no, te vas sola al campo, es inseguro, cuando eso ya la situación estaba bastante caldeada en el norte del país. Correcto. Pero para mí fue un momento que me enseñó bastante, ¿verdad? O sea, pude conocer ese Paraguay profundo, rural, conocer las necesidades de los niños y las familias campesinas en relación al ámbito educativo. Yo me conecté muy bien con los directores de las escuelas, con los docentes, incluso con los niños, ¿verdad? Y ahí, cierto que de alguna manera eso fue como una de las mejores maestrías en mi vida, en el sentido de enseñarme cuál es la realidad del Paraguay, qué es lo que hoy necesitamos cambiar, ¿verdad? Y de esa manera mi propósito se fue definiendo, ¿verdad? Porque yo siempre digo que durante mis 20 yo fui de alguna manera construyendo el propósito de mi vida, aunque parezca bastante como filosófica la frase, ¿verdad? O quizá, no sé, idealista y tal, pero de entender qué es lo que quiero hacer con mi vida, ¿verdad? Correcto. Qué es lo que yo quiero ofrecer a mi comunidad, ¿verdad? La comunidad, nuestra sociedad, qué es lo que yo quiero ofrecer de mi vida al mundo. No sé, hay frases que son a veces muy cliché, ¿verdad? Pero creo que todos queremos aportar algo en el tiempo que nos toca transitar en esta tierra, para que el día que nos toque irnos, bueno, dejamos el mundo un poco mejor de lo que encontramos, ¿verdad? Encontrarle un sentido. Y encontrarle un sentido, ¿verdad? Exacto. O sea, no quiero que esto se quede como muy aéreo, pero realmente es muy, esto está muy ligado a cómo yo encaro la vida como en general, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí comencé a trabajar fuertemente en techo, en ese interín, y creo que el resto de la historia ya... un poco conocida, ¿verdad? Poco conocida. Quiere decir que en la medida en que fuiste trabajando en esas localidades muy precarias en Chile y después aquí el Paraguay profundo, en esas comunidades educativas, aquel vacío que sentiste cuando recibiste tu título empezaba a tener forma de sentido. Totalmente, ¿verdad? Porque yo siempre a los jóvenes les digo, lo importante es que nos hagamos las preguntas. Las respuestas pueden no aparecer inmediatamente, pero es demasiado importante que cuestionemos todo, ¿verdad? Que cuestionemos cuál es nuestro rol en este contexto que nos toca vivir, que nos conectemos con el Paraguay, que no simplemente sigamos una inercia de una vida como que no tiene mucho sentido, y que nos comencemos a cuestionar las cosas, ¿verdad? Y yo creo que ese fue como mi sentir al terminar la facultad, la universidad, de preguntarme muchas cosas. Recibiste tu título y te preguntaste, ¿y ahora qué? Exacto. Y en la medida que fuiste trabajando, fuiste encontrando ahora esto. Sí, totalmente. Desarrollar esto, apoyar acá. Vincular mi profesión, que la ingeniería para mí, en el sentido más simple, es la resolución de problemas. Y le digo muchas veces a los ingenieros e ingenieras, si es que podemos orientar
las habilidades, los conocimientos que nos dio la universidad para resolver los grandes problemas sociales, económicos, políticos que tiene el Paraguay. Qué lindo, ¿no? Para utilizar la ingeniería como un vehículo para eso. Correcto. Ahora, cuando vos decís, me importa mucho lo social, contribuir en lo social, Sí. ¿te estás refiriendo a lo social en términos de las grandes necesidades y precariedades con las cuales o para las cuales hay que generar acciones que vayan atenuando, o te estás refiriendo a lo social en un sentido más amplio, por ejemplo, liderar proyectos de mejora de infraestructura, por ejemplo? Claro. Mi vocación nace de reconocer una realidad, digamos, que viven muchas familias que viven en situación de pobreza. Entonces, la Sole de Un Techo Correcto. para mi País Okay. es una Sole muy comprometida con la reducción de la pobreza, con Correcto. mejorar las condiciones de vulnerabilidad en la cual se encuentran muchas familias que no tienen acceso a oportunidades en nuestro país. Y de ahí salto al sector público, Okay. ¿verdad? Que yo siento que toda esa como vocación social se fue complementando con una mirada mucho más amplia de las políticas públicas, ¿verdad? Correcto. Que finalmente son las herramientas que tienen los gobiernos para mejorar la calidad de vida de la gente. Así Entonces, mismo. hoy en día, si te respondo a esa pregunta, ¿a qué me refiero a lo social? Me refiero a mejorar las condiciones de la sociedad, en términos generales, ¿verdad? Correcto. Lógicamente con un foco en aquellos Que están sectores peor. más desprotegidos, ¿verdad? Los más vulnerables, los economistas dirían los que están en situación como peor dentro de Sí. dentro del todo de la sociedad, ¿verdad? Exacto. Hacer que puedan vivir mejor, pero sin perder una mirada integral, ¿verdad? Porque finalmente los temas sociales de acceso a una salud de calidad afectan absolutamente toda la población en un sistema que hoy en día no está dando las respuestas que espera la ciudadanía. Cuando hablamos de acceso a educación, también tiene, por supuesto, un enfoque social, ¿verdad? Son las políticas sociales las que tienen que mejorar esas condiciones para que la educación que brinda el sistema público en Paraguay sea una educación de calidad, que no esté vendiendo, ofreciendo algo que en verdad no es a los jóvenes, que nuestros jóvenes salgan con las herramientas que el mundo les va a demandar para que puedan emprender o emplearse laboralmente, y que no sea una cuestión de privilegios para unos pocos, ¿verdad? O sea, yo me siento una persona privilegiada en ese sentido, ¿verdad? Y creo que esos privilegios tienen que transformarse en una responsabilidad, no es simplemente un beneficio que uno recibe para arriba y que es como para agrandar el ego, ¿verdad? Decir, bueno, yo soy mejor, soy esto, no, yo siento que al menos yo lo vivo así, ¿verdad? Un desafío para poder traducir eso en una responsabilidad para que las condiciones de toda nuestra comunidad, que es nuestra sociedad paraguaya, pueda mejorar. Correcto. Caso contrario, Chile, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que no importa la diferencia que existe entre los más privilegiados del sistema y aquellos que se sienten excluidos del desarrollo. Y mira cómo termina, ¿verdad? Claro, o sea, toda América Latina y el Caribe tiene un gran desafío. Somos el continente más desigual. Cuando hablamos de desigualdad social, hay que tratar de sacarle el estigma como ideológico que tiene, porque si no, eso nos, de alguna manera, nos tiende como a ignorar el problema, ¿verdad? Y la desigualdad tiene que ser abordada como una situación que tensiona también a las sociedades y que permite, de alguna manera, injustamente, o que priva injustamente a muchas personas para acceder a mejores oportunidades, ¿verdad? Entonces, si la cuestión ideológica borra de nuestra mente esa problemática, estamos mal, ¿verdad? Yo creo que lo que está sucediendo, lo que sucedió en Chile, es un llamado de atención tremendo para los hacedores de política pública y tomadores de decisión en el resto del continente, ¿verdad? Chile, dentro de todo, si uno miraba las cifras como macroeconómicas, ciertos indicadores, veíamos una sociedad que progresa. De hecho, yo me animo a decir que probablemente la familia más pobre de Chile estaba mucho mejor que la familia más pobre que Paraguay, ¿verdad? Pero las brechas se iban acentuando y había una población muy importante que sentía que esos beneficios del Chile que progresa, del Chile que prospera, no estaban llegando y permeando a esos sectores. No ¿verdad? los incluían. Y se da el estallido social, ¿verdad? La exclusión social es tremendamente profunda y en Paraguay tenemos muchos deberes que hacer para mejorar esas condiciones, Correcto. ¿verdad? Me gustaría volver después sobre este punto, Sí. porque es muy importante y aparte las lecciones de lo que está pasando deberíamos tomar nota
antes que tengamos un día amanezcamos con las calles repletas de gente acá, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero volver a tu arribo a la función pública, Sí. pero permíteme hacerte antes unas preguntas. ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi familia, mi familia es una familia de mujeres. Tengo una hermana menor, yo soy la mayor. Mi papá, mi mamá, que nos acompañan desde siempre, que siento que me educaron como una persona independiente en todo sentido, y eso me permitió aprender mucho a lo largo de mi vida, ¿verdad? Siempre me dieron riendas sueltas para tomar mis propias decisiones, para equivocarme, aprender, para explorar, para ser creativa. Y tengo 2 sobrinas, ¿verdad? Entonces por eso mi familia es 100%, mi papá es el único hombre rodeado de mujeres. Sí. Soledad, ¿cómo fue tu acercamiento al expresidente de la República para que te ofrezca un ministerio? Fue una llamada inesperada. La verdad es de que si vos me preguntabas en ese momento, Sole, ¿pensás que te va a llamar el presidente para ser ministra? O sea, jamás lo hubiera creído. De hecho, pensé que era un chiste cuando recibí la llamada. Pensé que era un amigo que me estaba como haciendo un chiste, y me dijeron, no, el presidente quiere reunirse con usted, qué sé yo, mañana y tal. Cuando entendí que era serio, voy al palacio. No sé hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo sí estuve, no sé si recordarás, que yo fui miembro del panel de repreguntas del gran debate que se televisó. Correcto. Previo, digamos, a las Correcto. elecciones. Sí. De hecho, yo había hecho un par de preguntas muy picantes que no había simpatizado mucho en los candidatos, que habían hasta pedido que en la segunda vuelta yo no esté más en la mesa, ¿verdad? Entonces, con más razón yo sentía que, o sea, no me esperaba que poder recibir esa llamada, no porque me veían como, no sé, qué sé yo, ¿verdad? Ciertas etiquetas que de repente, bueno, iban en contra como de esa previsión, ¿verdad? Y bueno, entonces recibo la llamada. Yo, para recordar, no inicio la gestión con el gobierno, ¿verdad? O sea, fue 1 año y 3 meses después que inició el gobierno del presidente Cartes, y ahí recibo la llamada para asumir este cargo público, ¿verdad? Que fue un desafío enorme, y que recuerdo a todas las personas a quienes pedí algún consejo, nadie me aconsejó que acepte, ¿verdad? Porque me decían que iba a ser muy difícil cambiar el sistema, que me estaba metiendo en la boca del lobo, que me podía quemar, que tu imagen, que terminan siendo consejos reales, pero a mí me parecían un poco egoístas, ¿verdad? Porque, y así yo llevé adelante mi administración, ¿verdad? Si yo pongo a Soledad Núñez en primer lugar para tomar todas las decisiones, me estoy olvidando realmente que mi tarea es otra, ¿verdad? Dentro de lo público. Y lo mismo siento que cuando una es como una ciudadana comprometida con transformar lo público en general, que es de todos, no es lo público, no es lo ajeno, ¿verdad? Creo que hay un paradigma que hay que cambiar también, porque siempre nos quejamos de lo público, no, como si fuese alguien más. Todos somos parte de la agenda pública de alguna manera. Y sentía que iba a ser muy incoherente decir que no, habiendo sido muy crítica desde la sociedad civil, porque siempre señalé cómo tendrían que ser las políticas de vivienda en el Paraguay, siempre estaba apuntando, buscando incidir en las políticas públicas, y tenía en ese momento la oportunidad de entrar a la cancha a jugar el partido, ¿verdad? Tratar de cambiar las cosas. Yo analicé mi escenario negativo, mi escenario positivo. Dije, el positivo es, bueno, que en verdad encuentre un camino para hacer la diferencia. Y el escenario negativo es que me encuentre chocando contra una pared, que quieran obligarme a hacer cosas que yo no estoy dispuesta, que vea realmente que no hay una coincidencia, digamos, hacia una misma visión de hacia dónde tiene que ir la institución, y decía, bueno, entonces renuncio. Si yo no le debo nada a nadie, no estoy aquí porque tengo una aspiración a un cargo. Para mí estaban muy claras las reglas en ese sentido, ¿verdad? Y el espacio, o sea, el sector público es un sector súper hostil en cierta forma, ¿verdad? Cuando uno tiene mucha exposición pública, uno se expone también a un montón, digamos, a todo el comportamiento de la ciudadanía en general, que tiene muchas cosas positivas, pero también uno se encuentra con cosas que no son muy buenas y además son tremendamente injustas. Yo recordaba la advertencia, mucha gente, de todos los que me recomendaron no aceptar, ¿verdad? Me decían, no, que es muy duro, que si luchas contra la corrupción te vas a ganar enemigos, y sí, efectivamente uno se los gana, ¿verdad? Pero son de ese tipo de enemigos que da gusto tener, en el sentido que
si es el resultado de hacer bien las cosas, pues entonces son enemigos bien ganados, ¿verdad? Eso, yendo a mucha gente que te recomendó que no aceptes, aceptaste. Y estuviste casi 4 años al frente del Ministerio de Senavitat. Hoy, mirando en perspectiva, ¿te arrepentís de haber aceptado el desafío? No, para nada. No me arrepiento para nada, ¿verdad? Creo que, y además, cuando miro atrás y recuerdo, no sé, el rostro y la historia de cada una de las familias que las políticas públicas pudieron afectar positivamente sus vidas, ¿verdad? ¿Te convence más? Totalmente, esa es la razón de ser. O sea, para mí, yo traté siempre de tener el foco muy claro y presente. Y el foco era la acción transformadora de políticas públicas bien ejecutadas de manera íntegra que llegan a transformar la vida de los ciudadanos, ¿verdad? Soledad, fuiste la ministra más joven en asumir una cartera. Si yo te pido que me digas mis principales logros o los logros del equipo que yo lideré durante mi gestión al frente de la Senavitat, fueron estos. ¿Cuáles son tus principales logros? Te puedo hablar de los números aburridos que casi todo el mundo sabe, ¿verdad? Háblame. Llegamos a trabajar con 37.000 familias en total, que fue lo que la gestión que entregamos a la siguiente administración entre las viviendas culminadas y las que dejamos en ejecución, o sea, un universo 37.000 familias, con una atención muy especial que se dio a las comunidades indígenas. Llegamos al 25% de la población indígena en 3 años y 10 meses. Imagínate que en tan solo ese periodo de tiempo logramos reivindicar quizá los grandes como reclamos que tenía la comunidad indígena, llegar a un 25% de la población total. Trabajamos con prácticamente todas las etnias en todo el territorio nacional, logrando fortalecer el arraigo en las comunidades rurales, mejorando las condiciones de acceso a servicios, como recuerdo una de las comunidades en Canindeyú, a través de las viviendas instalamos los sistemas de provisión de agua potable y de energía eléctrica. También tuvimos un programa de vivienda rural que nunca antes existió en el Paraguay, me tocó trabajar en las comunidades como Arroyito, donde estuve construyendo escuelas a los 24 años y estaba a los 32 años entregando más de 300 viviendas en los diferentes núcleos de la comunidad de Arroyito. Yaguareté Forest, otras las comunidades también postergadas, olvidadas, entregamos más de 400 viviendas que no solamente mejoran las condiciones de habitabilidad de la familia, sino que las políticas de vivienda generan empleo, dinamizan las economías, tienen un impacto en la autoestima, en los sanitarios que están bien construidos, que son sistemas modernos, tiene un impacto en la salud, porque el 98% de las familias con las que trabajamos tenían letrinas o muchas veces apenas un hoyo debajo de un árbol en el fondo de la propiedad o del terreno, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo ese abordaje y los logros que tuvimos en el sector, digamos, en situación de pobreza, extrema pobreza, fue fundamental para contribuir con el Plan Nacional de Erradicación de la Pobreza. Correcto. Y segundo, dinamizar la economía, ¿verdad? Porque la inversión en obra civil te genera un sinnúmero de puestos de empleo, y además que son empleos donde es muy fácil que los jóvenes puedan vincularse. Correcto. Porque para hacer un, no sé, carretillero que lleva la carretilla con el cemento y la arena, necesitas más que voluntad de trabajar, ¿verdad? Entonces es muy fácil que los jóvenes se incorporen y luego van aprendiendo y van mejorando y van progresando también dentro de la industria de la construcción. Correctísimo. Soledad, ¿por qué crees que el actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat dijo que los números que vos decís de tu gestión no son tales? Me gustaría que venga acá él y que debatamos los números y rebatirle cada una de las cifras que él dijo, ¿verdad? Porque realmente hace un daño tremendo que un ministro haga un comentario tan irresponsable de la manera en que él lo hizo, dando a entender de que las cifras básicamente no son ciertas, ¿verdad? O sea, nosotros trabajamos con esa cantidad de familias, y no solamente eso, Federico, sino que nos preparamos 6 meses antes de la finalización del periodo de gobierno. Yo conformé un equipo de transición, ¿verdad?, que se ocupó de procesar todos los datos y toda la información que manejaba el ministerio para que no suceda lo que a mí me sucedió. Cuando yo llegué el primer día y pedí un informe de las obras que se estaban llevando adelante, nadie tenía los datos. Había una ausencia total de información, y uno no puede gestionar políticas públicas si no hay datos.
Entonces tuve que mandar a todos mis equipos a los 17 departamentos para corroborar en territorio, en coordinación con los gobiernos locales, cuántos proyectos se estaban llevando adelante. Y todo eso fue lo que nosotros volcamos en el mapa de vivienda, que una herramienta tecnológica que lanzamos para que la ciudadanía tenga por primera vez acceso al 100% de los proyectos que se llevan adelante con los datos georreferenciados, con el nombre de la empresa que está ejecutando los proyectos, con el monto de los proyectos, etcétera, ¿verdad? Y eso yo no sé si esa herramienta sigue vigente, pero me parecería realmente un atentado contra los procesos de transparencia si es que hoy en día el ministerio no tiene. Yo entré y no sé si está actualizado, ¿verdad? Entonces, las cifras que nosotros anunciamos ya al final, no es que salieron, digamos, de la galera, de un lugar como... Eso fue simplemente el procesamiento de información que estuvo disponible para la ciudadanía, que pueda ser auditora durante todo el proceso, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando me lanzan como tecnicismos, ¿verdad? Porque de lo que se agarraron es de que las obras no estaban finalizadas en papel. Exacto. Porque una obra culmina, digamos, en territorio y hay un proceso burocrático administrativo propio de la función pública, donde uno cierra el proyecto, que ya es, no sé, el certificado final o lo que fuera, ¿verdad? Y entonces se agarraron muchas veces esos temas como tecnicismos para decir, aprovecharse, no están terminadas, ¿verdad? Correcto. Y nosotros como a sabiendas que eso podía pasar, de una manera como minimizar los riesgos, yo tengo la copia de cada una de las documentaciones y de toda la información para rebatir cualquier intento de querer tirar por debajo los logros que obtuvimos. Como logro, no, porque no es Soledad Núñez, para mí es un sinónimo de logro de un país que progresa, ¿verdad? Yo siempre digo, cuando entregamos cada vivienda, para mí no era Soledad Núñez, sino que es la demostración de que Paraguay puede, ¿verdad? Porque encontrábamos empresas dispuestas a cumplir, ya no estaban las empresas de maletín, nos encontramos con un sector privado responsable en ese sentido, veíamos una comunidad que era también auditora, contralora, que se empoderaba, que facilitaba la ejecución de los proyectos, y todo un funcionariado público, ¿verdad? Funcionarios antiguos, nuevos, un conjunto de personas, ¿verdad? Un equipo humano que empujó la institución hacia adelante, buscando construir un nuevo paradigma de función pública, ¿verdad? Okay. Entonces, más allá de esos números aburridos que te decía, para mí como el mayor logro fue demostrar de que sí se puede. Y yo me demostré a mí misma. Yo entré un poco, o sea, con escepticismo, un poco incrédula, yo no sabía con qué me iba a encontrar, yo pensé que iba a estar renunciando los 3 meses, pero me encontré con espacios que hay que ocuparlos para que las cosas cambien en el Paraguay, ¿verdad? Y las cosas son difíciles, claro que son difíciles, pero uno va encontrando cuando, sobre todo, se van cerrando como las canillas, uno termina molestando a mucha gente que gozaba de una mejor vida en otras condiciones, ¿verdad? Porque el sistema... digamos, corrupto beneficia muchos intereses, pero bueno, eso es parte del riesgo también cuando uno asume como con decisión cambiar las cosas, ¿verdad? ¿Qué tan importante es la figura de un presidente que te apoye cuando te decidís cerrar esas canillas? Es 100% importante, ¿verdad? O sea, yo creo de que es muy difícil que se dé de otra manera, ¿verdad? Correcto. O sea, yo nunca recibí una llamada, del presidente, digamos, inapropiada, o incluso nunca recibí una propuesta, tampoco de otras autoridades, que no sé si es que porque sabían bien cuál iba a ser mi respuesta, pero al menos a mí de frente, nunca me incitaron a hacer algo que esté en contra de los principios de la institución, ¿verdad? Soledad, cerrando un poco el tema de los números, 37.000 viviendas durante tu gestión, no todas culminadas, pero no todas culminadas, exacto. No todas culminadas. Sí. Ahora, ¿cuántas son las viviendas que se hicieron sumando el periodo del señor Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo? Bueno, el gran problema es que los datos no son precisos. Nosotros tratamos de encontrar información, encontramos durante el gobierno, digamos, el gobierno liberal de la Alianza, ¿verdad? Tuvo Federico Franco 2008, y Fernando, sí, 2008-2013, no encontramos evidencia que demuestre que habían más de 3.500 viviendas, ¿verdad? Okay. O
sea, más de eso no encontramos. Correcto. Y eso también era otro punto cuando yo veía que la gente decía, no son 30.000, son 27.000. Digo, bueno, por suerte 27.000 se transformó en un número normal, ¿verdad? Porque antes eso era imposible. Correcto. Cuando las cifras eran de 3.500. Entonces yo le decía, de manera jocosa, le decía siempre a mi equipo, ¿verdad? Bueno, por suerte estamos discutiendo si son 27.000 o 30.000 y por lo menos hay una demostración de que ese salto se pudo dar, porque cuando planteábamos la meta, mucha gente nos dijo que eso era imposible, ¿verdad? Nos decían que estábamos totalmente locos, que nunca el gobierno iba a poder entregar más de 5.000 viviendas en un periodo administrativo. Pero bueno, esas son cosas que siempre pasan cuando uno apunta en alto, cuando se pone metas que parecen inalcanzables. Y yo creo que la política pública tiene que ir por ahí, ¿verdad? No podemos ser conformistas, no podemos ponernos metas mediocres, no importa si no alcanzamos esas metas. No sé, nosotros queríamos entregar 40.000 viviendas, bueno, cerramos con 37.000 familias, no llegamos a las 40.000, pero si comparamos el número con lo que se venía haciendo, es tremendamente superior y desafió, no sé, todas las ideas instaladas que tenían todos los actores involucrados con la política de vivienda en el Paraguay. Y al retirarte, al dejar tu gestión, en cantidad de casas, ¿cuál es o era el déficit habitacional en el país cuando dejaste el ministerio? Bueno, el déficit total, ¿verdad? O sea, es un indicador que mide déficit cualitativo y déficit cuantitativo. Correcto. El o sea, cuantitativo, mejora de casas y casas exacto, nuevas. y casas nuevas y mejora de casas donde entra incluso atajar la situación legal de la propiedad, ¿verdad? Que es un problema en el Paraguay. O sea, por ejemplo, una vivienda no puede ser considerada adecuada si no hay seguridad en la tenencia legal de la propiedad. Correcto. Okay. Entonces, por eso es que la cifra del déficit total está en torno a las 1 millón de viviendas, que uno diría, pero si eso multiplicamos por la cantidad de miembros por hogar, entonces todo el Paraguay tiene problemas de vivienda. Y sí, más o menos, porque si vamos, digamos, desglosando cada uno de los elementos que forman parte de la definición de una vivienda adecuada, sí, en el Paraguay tenemos todavía un montón de desafíos. Fíjate que si miramos los accesos a servicios básicos, agua y saneamiento prácticamente no existe, ¿verdad? O sea, tratamiento además de los efluentes en el Paraguay. Entonces, todo eso va elevando las cifras del déficit cualitativo. Correctísimo. Y el cuantitativo está en torno a las 100.000, ¿verdad? Nosotros no pudimos hacer una evaluación, ¿verdad? Yo creo que ya es competencia como de esta administración en conjunto con la DGEC para evaluar si por lo menos se pudo contener el crecimiento del déficit vegetativo, o sea, el déficit vegetativo, digamos, el crecimiento vegetativo del déficit, que era una de nuestras metas, ¿verdad? Decíamos, bueno, Paraguay el déficit está creciendo, Paraguay tiene que contener eso, ¿verdad? Porque tenemos un bono demográfico, una población joven, eso que significa que año a año se van formando más hogares. Así. Y esos hogares buscan una vivienda. Entonces tenemos que poder contener ese crecimiento de la demanda de vivienda, o sea, paralizar, para que posteriormente con otro tipo de políticas en un siguiente ciclo eso pueda ir reduciendo, ¿verdad? Que es lo que yo esperaba que suceda en esta administración. Y no solamente abordando la problemática de los sectores más vulnerables, sino que también la atención a la clase de ingresos medios, ¿verdad? Que fue también uno de los pilares de nuestra gestión en los últimos años, ¿verdad? Posicionar la necesidad de concretar esos acuerdos entre el sector privado financiero y desarrollador y las políticas públicas para que los precios de las viviendas puedan ser accesibles y que una familia tipo de ingresos medios pueda acceder a una vivienda en el Paraguay. Por el valor de un alquiler. Por el valor de un alquiler, claro, exactamente, ¿verdad? Soledad, ¿estás afiliada a un partido político? No estoy afiliada a ningún partido político. ¿Y cómo te definís ideológicamente? Ideológicamente, en base a lo tradicional que conocemos de izquierdas y derechas, exacto. Yo estoy en el centro. En el centro. Sí. Soledad, seguramente vos sabrás que en el colectivo imaginario, en la opinión pública, tenés muy alta imagen positiva. Hay un deseo popular de Soledad Núñez, futura presidenta de la República. ¿Por qué crees que la gente tiene ese deseo o quiere verte a vos como futura presidenta? Bueno, no sé si es tan así tampoco, ¿verdad? Pero ese deseo popular me parece como muy grande. Sí
siento, y es una conversación que tengo sobre todo con muchos jóvenes cuando, bueno, conversamos acerca de los desafíos del país y tal, que bueno, me preguntan si quiero candidatarme, si quiero entrar a la política o no, ¿verdad? Yo siempre les devuelvo la pregunta, ¿verdad? Porque les digo, parecería que a veces vemos a alguien que está haciendo más o menos bien su trabajo y ya queremos que sea dueño de la varita mágica para transformar todos los males que tenemos en el Paraguay, ¿verdad? Okay. Y yo soy una fiel creyente de que el Paraguay va a cambiar y se va a transformar solamente si todos los ciudadanos, todos los paraguayos y paraguayas estamos dispuestos a dar esa milla extra para que nuestro país avance hacia el progreso, ¿verdad? Y sí puede ser como muy utópico o puede ser muy vaga, digamos, esa idea, pero yo no creo que que un solo presidente sea capaz de cambiar todo. Los liderazgos son importantes, es cierto, ¿verdad? Lo que yo le decía al funcionariado en la Senavitat, ¿verdad? Si tenés un ministro corrupto y tenés funcionarios que son honestos, igual la institución no va a caminar. Pero si tenés un liderazgo positivo, un liderazgo honesto, y no tenés talento humano debajo que entienda por qué la prioridad de la institución tiene que ser ir en esa dirección, tampoco las cosas van a funcionar, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo a los jóvenes, está bien, o sea, a mí me encantaría trabajar por una idea que pueda transformar el Paraguay, pero ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, o sea, ¿a qué se van a candidatar también ustedes? No sé, ahora tenemos elecciones municipales, tenemos elecciones de las juntas municipales. Me gustaría ver miles de jóvenes tratando de cambiar sus ciudades, ¿verdad? Si me preguntás qué es lo que me gustaría ver en el espectro como electoral próximo, es eso, ¿verdad? Ver que realmente hay mucha gente decidida ocupar esos espacios. ¿Te podría interesar a vos ser intendenta de Asunción? No, ese es un tema que mucha gente también me estuvo consultando. Yo decidí que no voy a candidatarme a la Intendencia de Asunción. Sí voy a trabajar por la ciudad porque siempre trabajé para que las cosas mejoren en Asunción y también en Paraguay. O sea, para mí eso está muy claro, como te dije. Siento que encontré ese propósito en mi vida en mis 20, ¿verdad? Yo no podría estar trabajando, no sé, para alimentar como algún interés particular. Siento que eso no me motiva, no me saca el sueño, ¿verdad? Y yo necesito estar activa en ese sentido y ver cómo mis acciones pueden traducirse en un impacto positivo para el Paraguay, ¿verdad? Entonces, yo siento que por un lado hay un vacío como de liderazgo. Entonces quizá la gente por ahí me ve a mí y me dice, bueno, Sole, candidatate, ¿verdad? Porque no es que pase solamente acá en Paraguay, pasa a nivel global. Correcto. Hay un desencanto de la política, hay un desencanto hacia nuestras instituciones. Esto también es eso representa para mí una alerta, ¿verdad? Porque es como que el capital social se va perdiendo, dejamos de confiar los unos a los otros. Eso genera también un terreno fértil para que surjan otro tipo de liderazgos que no necesariamente van a ser positivos para el país, ¿verdad? Correcto. O sea, populismos extremos, anarquistas, antisistemas, que está bien ser un poco antisistema, ¿verdad? Pero creo que hay que tener ciertos límites para que toda esa energía que nos revela contra algo que creemos que no funciona pueda traducirse en algo positivo al final del día, ¿verdad? Okay. Y esa es la sed que yo veo en los jóvenes en general y que los líderes tienen el desafío también de poder canalizar, ¿verdad? Soledad, a ver, te quiero llevar a un futuro imaginario, seguramente posible, Sí. seguramente probable, no sé. Y decime vos, si se da esa situación imaginaria, ¿qué pensarías o qué responderías? Santiago Peña, que trabajó contigo en el gabinete del gobierno anterior, te dice, Soledad, yo necesito esa fuerza, esa dinámica tuya, eso que impregnaste al Ministerio de Senavitat y que lograste lo que lograste, necesito a mi lado. Quiero que te afilies al Partido Colorado para que la chapa presidencial sea Santi presidente, Soledad vicepresidente. A mí no me gusta hacer futurología, ¿verdad? Porque creo de que es como construir cubos de aire, ¿verdad? Esas posibilidades no están sobre la mesa, ¿verdad? Si hoy tuviera que analizar, yo te daría una respuesta muy como inmediata en función como a esta conversación y en función a la información también que yo tengo, ¿verdad? Yo no tengo un apetito electoral, ¿verdad? A mí no me entusiasma candidatarme a un cargo por la aspiración hacia el poder político. No siento que esa invitación pueda ser viable, ¿verdad? En este momento. Si me preguntás, yo no
mucho menos me afiliaría a un partido simplemente para candidatarme, ¿verdad? Creo de que las afiliaciones a los partidos políticos tienen que estar basadas como en una convicción real y un acuerdo hacia los principios que el partido tiene, ¿verdad? No como un vehículo simplemente electoral. Entonces, yo podría haber tomado la decisión en los últimos 5 años, en los 4 años, 3 años y 10 meses que estuve, y si no lo hice, no es por un rechazo hacia el Partido Colorado. Yo conozco muchas personas que son activas, que son líderes muy positivos. Okay. Me tocó recorrer el país y conocer a gente muy buena dentro del partido, ¿verdad? Pero que también tienen dificultad dentro para acceder a las posiciones de toma de decisión, ¿verdad? Okay. Y además su historia de vida viene por otro lado, ¿verdad? Yo le digo siempre a los jóvenes, mi elección personal fue la militancia del sector social, no del sector político partidario. Cierto, Que Soledad. eso no significa que yo esté en contra de los partidos políticos, ¿verdad? Que yo le aliento a los jóvenes que se involucren con sus partidos donde ellos encuentran afinidad, para que también se transformen los partidos políticos y así pueda de alguna manera cambiar la política en el Paraguay. Pero yo yo sería incapaz de simplemente hacerlo por un objetivo como personal o por querer solamente vencer como en unas elecciones. Ok, pero yo dejando de lado el punto de vista personal, Sí. hay 37.000 familias con un mejor techo o con un techo que antes no tenían a partir de tu gestión. Hay cientos de miles de familias que requieren de personas con capacidad para ejecutar, como lo hiciste vos a través de un ministerio, políticas públicas en serio, transversales a periodos presidenciales, transversales a colores de partidos políticos. Es decir, el impacto que puede tener una persona con tu vocación en cientos de miles de familias paraguayas es, o podría ser, eventualmente tremendamente alto. Pasa que yo no creo que el fin justifique los medios, ¿verdad? Entonces los medios tienen que estar muy alineados hacia el fin que uno está buscando. Y ganar una elección no necesariamente sea el acto más transformador que necesita hoy en día el Paraguay, ¿verdad? Porque uno cuando pone como prioridad el fin y no le importan los medios, es decir, uno trata de utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para llegar al fin último, corre un riesgo muy grande de terminar como perdido y desorientado en el camino, porque uno ya no sabe dónde está y qué fue lo que pudo dejar de lado, qué líneas cruzar con tal de llegar a ese fin como hipotético y creerse además transformador como de toda la sociedad. O sea, yo no creo en ese tipo de política, ¿verdad? O sea, yo creo en una política que es capaz de transformar las reglas del juego. Okay. Y no simplemente estar dispuesta a jugar el juego con las reglas que están establecidas que no son las correctas, ¿verdad? Entonces, en mi entender de la política como la búsqueda del bien común en un sistema que está establecido, ¿verdad? Porque hoy en día, bueno, nuestro sistema democrático, separación de poderes, el proceso electoral que existe, hay unas reglas que están de alguna manera establecidas en base a nuestra Constitución Correcto. nacional, ¿verdad? Siento que uno tiene que encontrar la manera de mejorar todo ese sistema, ¿verdad? Que hoy en día tiene grandes falencias y puede, como que podemos pecar de soberbios creyendo de que ignorando nuestros principios en búsqueda del fin mayor vamos a ser capaces de cambiar todo, ¿verdad? Entonces yo tampoco tengo la respuesta, ¿verdad? O sea, yo entiendo, hay mucha gente que prefiere, yo no juzgo, ¿verdad? Que cree que ese es el camino, ¿verdad? Me parece, ¿verdad?, genial que cada uno lo intente como mejor piensa que tiene que ser ese camino, ¿verdad? Para mí está claro que ese no es el camino. Ahora me preguntas, ¿cuál es el camino? Bueno, espero que todas mis reflexiones personales también me permitan encontrar la manera de poder contribuir en ese sentido a que también la política mejore en el Paraguay, ¿verdad? Ok. ¿Qué estudiaste en Estados Unidos? Estudié una maestría en políticas públicas, no en Estados Unidos, en Inglaterra. Ah, en Inglaterra Sí, estuviste. sí, en Inglaterra. Pensé que era Cambridge, Massachusetts. No, en la Universidad de Oxford estuve. Ah, en Oxford era. Sí, Perdón. así es.
Estudié una maestría en políticas públicas, sí, que básicamente, o sea, las cuatro patas fundamentales de la maestría eran filosofía política, una clase que me gustó bastante porque justamente explora todo esto, ¿verdad? O sea, nosotros debatimos bastante de hoy en día esa política pragmática que es la que vemos, ¿verdad? Sí. Del famoso realpolitik, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que ese es el camino, Maquiavelo, lo que describe Maquiavelo, que yo siento que es la descripción de algo que existe pero que no es la única verdad y que de alguna manera termina como matando a la política mucho más idealista, que es lo que necesitamos hoy en día, ¿verdad? Porque el idealismo es lo que te permite construir una visión colectiva, que yo siento que hoy no tenemos como país, incluso no solo como país, nos está pasando una crisis a nivel global, ¿verdad? Lo que estamos viendo en la Unión Europea, ¿verdad? Cuando nace la Unión Europea, nace fundada en ciertos valores después de las dos guerras mundiales por las cuales pasó Europa, los países europeos, buscando que la paz pueda prevalecer. Ese es el objetivo final de la Unión Europea, ¿verdad? Después habló de temas de comercio, de la integración, etcétera, pero era poder mantener la paz, ¿verdad? Hoy esos valores parece que se disiparon, fueron quedando en un segundo plano, aparece el Brexit desde el Reino Unido, aparecen movimientos extremos en Alemania, en Francia, diciendo que la Unión Europea se tiene que desintegrar y que esos valores ya no están vigentes. Y pierde Europa de alguna manera, o sea, no es que pierde porque siento que yo al menos pude ver que los valores de la Unión Europea están todavía muy vigentes, pero ese sueño de la unión común de los países en Europa termina viéndose debilitado de alguna manera. Miramos a Estados Unidos lo mismo, quizás lo que era, no sé, el American Dream, ¿verdad? El famoso sueño americano, que antes era como una visión y estaba instalada. No, vimos que muchas poblaciones en zonas rurales fueron relegadas, que sus condiciones de vida no fueron mejoradas, que ese sueño americano no era tan real para todos. Gana Donald Trump, los análisis son claros, ¿verdad? Entonces, miramos América Latina, las crisis que estamos teniendo. Yo me pregunto, ¿cuál es la visión de la América Latina que queremos? ¿Cuál es la visión del Paraguay que queremos? Si salimos a la calle y preguntamos cuáles son las prioridades por las cuales todos los paraguayos estamos trabajando hoy, no está claro. No hay un común denominador. No hay una visión colectiva. Y cuando uno no tiene ese norte bien claro, uno se desorienta, ¿verdad? Se desorienta, no sabe hacia dónde va caminando. Aparece el caos, ¿verdad? Se polarizan las sociedades porque son las voces más fuertes, los extremos que dicen no, la sociedad tiene que ir para acá, la sociedad tiene que ir para acá, ¿verdad? Cuando se da una situación de polarización, desaparece el diálogo, desaparece la capacidad de entendernos, entonces se hace mucho más difícil la construcción de esa visión colectiva y esa visión común, y que es el gran desafío que hoy tenemos en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, sería el primer pilar de 4 pilares que formaron parte de tu estudio de maestría. Claro, que es la filosofía política, poder como analizar cuáles son nuestra visión. No solo la visión, en verdad era bastante diversa la materia, pero discutimos, te decía, ¿verdad? Todos estos temas y poder analizar en profundidad cuáles son las fundaciones que sostienen las decisiones de política pública. Correcto. ¿Verdad? Más allá de las emociones. Después tuvimos, clases de economía que para mí fueron muy útiles porque, mi formación es en ingeniería civil, Correcto. Después yo estudié gestión de proyectos, muy técnica. Entonces entender el lenguaje de los economistas, más allá de que pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con muchas de las las conclusiones sobre las cuales basan me vienen a veces palabras en inglés, pero solamente porque estuve estudiando en inglés. Sí. Pero más allá de las discrepancias que pueda tener con ciertas teorías económicas, me pareció muy interesante poder tener ese baño académico de un análisis económico de la sociedad y las políticas públicas. Entonces ahí vimos programas de reducción de la pobreza a nivel global, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, programas de acceso a la educación, de mejorar el mercado laboral, etcétera. Bueno, después tuvimos otra materia que era leyes, ¿verdad? O sea, derecho, básicamente. Sí. También aprender los diferentes sistemas que hay en el mundo, debatir por qué es tan importante el Estado de Derecho en una democracia,
cuáles son las debilidades o no desde el punto de vista legal de las democracias, cómo funciona la separación de poderes, o sea, una clase muy interesante. Y la cuarta fue ciencias políticas, ¿verdad? Ok. En general, bueno, tuvimos profesores, todos politólogos, analizamos un contexto como de países en particular, miramos el mundo también, qué es lo que está pasando, no sé, con el combate a los riesgos que implica el cambio climático, cuáles son los grandes desafíos que están teniendo los países o el mundo en general, la humanidad, para hacer frente a esa situación, entre otros temas, ¿verdad? Muchos Correcto. temas. Soledad. Y después teníamos otras materias, ¿verdad? También, pero estas cuatro eran como los cuatro pilares. El corazón. El sí. corazón. Soledad, hablando de políticas públicas, mi percepción personal, puedo estar absolutamente equivocado, es que gran parte de las causas que generan este retraso social que tiene nuestro país es la ausencia de políticas públicas que se implementen en serio, con objetivos de largo plazo. Y yo quiero preguntarte lo siguiente, un mini ejercicio que te pido que hagamos, y si vos querés variar un poco, podés variar. Te voy a citar 3 causas por las cuales el Paraguay está atrasado o tiene ausencia de políticas públicas que generen cambios radicales. Y esas 3 causas podían ser la corrupción, la segunda podría ser la ausencia de dinero, la ausencia de fondos, y la tercera causa podría ser la ausencia de recursos humanos con capacidad de ejecución. Si yo te pido que vos le asignes peso a cada una de esas y que juntos sumados de 100, ¿cuánto peso le darías a la corrupción como causal del retraso, a la falta de dinero, no hay presupuesto, y a la falta de recursos humanos con capacidad? 90% corrupción. Sí. 90% corrupción. La corrupción es el mayor mal que hoy tenemos en el Paraguay. Porque finalmente, en una sociedad corrupta, o sea, yo creo que todo el resto es como causa y efecto, ¿verdad? Correcto. Si vos tenés un sector público íntegro, ¿verdad? Mi trabajo final fue dentro de la unidad de integridad de la Escuela de Gobierno de Oxford, que hace investigaciones sobre cómo reducir la corrupción. Entonces fue un tema que en los últimos 2 meses yo estuve trabajando bastante en detalle, ¿verdad? No soy una experta, pero es un tema que me interesa bastante como un problema de acción colectiva, ¿verdad? Es decir, cómo erradicamos la corrupción, que se la ve mucho más en el sector público, pero que en verdad permea toda la sociedad, ¿verdad? Que también yo siempre le digo a la gente, o sea, la corrupción como una ausencia de personas íntegras es algo que está muy metido en el actuar cotidiano de la ciudadanía, de los ciudadanos en general, ¿verdad? Entonces, si no hay corrupción, ¿verdad? Conseguir más recursos, que recursos hay en el mundo, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Y lo mismo el no tener personas con la capacitación y tal, en verdad la corrupción termina frenando todo eso, ¿verdad? Ok, entonces sería 95. 5. Sí. O sea, a ver, finalmente los recursos sí son necesarios, pero hoy en día el Paraguay no puede avanzar al ritmo que debería con los recursos que dispone, recursos primarios, digamos, que tiene el país, porque la corrupción nos frena, ¿verdad? Es el peor cáncer que nos puede afectar, ¿verdad? Y uno, claro, como un tumor, cuando tratas de luchar contra la corrupción, ¿verdad? El tumor te ataca de vuelta y parece que tiene como más fuerza, ¿verdad? Y es un tremendo desafío. Y de nuevo, cuando hablamos de la política pragmática, el fin justifica los medios, la verdad es de que mucha gente también muchas personas ingresan a la política con aspiraciones buenas, con voluntad positiva, pero al final terminan relativizando las acciones porque entienden de que no importa si es que hay un poco de corrupción acá, porque es la manera en la cual esto se puede mantener. Entonces el juego de poder termina siendo este juego perverso, ¿verdad? Donde parece que nuestra clase política en general se desconecta de la ciudadanía, se desconecta, una desconexión involuntaria, pero que sucede naturalmente, y entonces no puede solucionar los grandes problemas que tiene nuestro país. Hay muchas excepciones, ¿verdad? A mí no me gusta meter como a todo el mundo, digamos, en la misma bolsa, pero claro que hay gente que la está remando. Lo mismo pasa dentro de las instituciones públicas. O sea, hay técnicos brillantes dentro del funcionariado público. Coincido.
Entonces el diseño de las políticas públicas no es el problema. Tenemos expertos en casi todas las materias dentro, me animo a decir, de cada institución pública, ¿verdad? Pero no tenemos esa decisión o esa capacidad de gestión, porque es la corrupción la que nos está frenando y está impidiendo eso, ¿verdad? Porque la corrupción está ligada a un sistema prebendario, clientelar, que todavía no pudimos corregir. A mí me considero una persona optimista, no pesimista. Creo que el Paraguay va mejorando, ¿verdad? Yo creo que no nos estamos yendo para atrás. Creo que vamos mejorando, pero nos falta muchísimo, ¿verdad? Nos falta un montón. Soledad, te propongo hacer una pausa breve y después tenemos que volver para cerrar el programa. Genial, no hay problema. Hacemos una pausa y ya regresamos para cerrar el programa con la señora Soledad Núñez. Continuamos con la señora Soledad Núñez. Soledad, una consulta. ¿Cuáles son tus planes ahora que estás de regreso luego de tu maestría? Bueno, volví al país hace poquito. Sí. Estoy ahora en un periodo de transición, tengo algunos proyectos en la cabeza y bueno, preparando el terreno para poder implementar en el 2020. ¿Sos una persona feminista? Sí, me considero feminista. Pero es súper importante tratar de aislarnos de la discusión, de nuevo, ¿verdad? Como ideológica, que condena, parece, ciertas palabras y las tiende como a querer relacionar con otras cosas, ¿verdad? Para Correcto. nada, ¿verdad? O sea, para mí el feminismo no es otra cosa que tratar de mejorar las condiciones que todas las mujeres tienen en el Paraguay para que el acceso a oportunidades sea en una situación de igualdad Correcto. con los hombres, ¿verdad? No es una lucha de hombre, mujer versus las mujeres son mejores que los hombres, no hay que ignorar a los hombres, no, o sea, para nada. Creo que toda esa discusión que se da en un nicho y en un sector de alguna manera nos desorienta hacia la lucha real que tenga que existir por mejorar la participación de la mujer en diferentes ámbitos, porque eso es un dato, eso no es un parecer ni una percepción, ¿verdad? Okay. Miramos los datos de cuántas mujeres existen representándonos en el ámbito político, Sí. nos supera el 12%. Cierto. Miramos cuántas mujeres ocupan cargos directivos en las empresas más importantes, sigue siendo una minoría. Analizamos la brecha salarial que existe en el campo. O sea, esa es una realidad que tenemos que reconocer todos, hombres y mujeres, que es una oportunidad para mejorar, que nada tiene que ver con luchas ideológicas de ciertos sectores o ciertas banderas o ciertas cuestiones, ¿verdad? Hay muchas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Para mí la lucha feminista tiene que ver con mejorar las condiciones en general, digamos, las mujeres. Y si miramos para atrás, o sea, Paraguay fue el último país que permitió el voto femenino. Correctísimo. ¿Verdad? Eso es una lucha feminista. Me preguntas si está en contra de eso. No, por supuesto que estoy a favor de que la mujer pueda tener acceso a la universidad, que son las conquistas que ya se tienen, pero todavía nos quedan desafíos por mejorar. Absolutamente. ¿Verdad? ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Qué estoy leyendo en este momento? Estoy leyendo un libro, un profesor mío en Oxford sobre pobreza, básicamente. Soledad, un gustazo haber contado con tu presencia en Líderes. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Señores, esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Creemos en Paraguay. Aquí pago, pagas donde estás.